Continuamos en Manizales al desnudo con Mariela Márquez. Ella es docente y también periodista de aquí de la ciudad de Manizales. Muy importante el tema de comunicación para la paz. ¿Qué representa esto más ahora que se habla de posacuerdo en Colombia? Mire, los periodistas en Colombia debemos entender que la dinámica hoy del mundo y de Colombia es otra y entender las nuevas variables que tiene el mundo. ¿Cuáles son esas nuevas variables? Por ejemplo, la diversidad sexual, la diversidad política, las redes sociales, de animalistas y de ambientalistas, de comunistas pasamos a animalistas y ambientalistas, los milenios y los centilenios. Entonces, desde esas dinámicas tan grandes que hoy tiene Colombia, la nueva que son ustedes los nuevos periodistas, que no nos tocó a nosotros ese formato y esas ideas y ese nuevo mundo, generar confianza. ¿A qué no estamos ayudando los periodistas? A recuperar el valor de la confianza entre todos los sectores. Recuperar el valor de la confianza no necesariamente implica, porque cuando uno dice eso, tengo que perdonar, no, sino lo que le decía al principio Juan David, es reconocer que el otro piensa y es distinto, y que hay una diversidad cultural e ideológica. Ahí es donde los periodistas jugamos un papel fundamental, de acercarnos en la diversidad, pero recuperar la confianza. ¿Qué no ha recuperado Colombia y por qué manejamos un lenguaje mediático y agresivo? Incluyo a todos. ¿Por qué lo está manejando el país? Porque desde los medios de comunicación tradicionales y desde la red social, ustedes como nuevos comunicadores que entran a un esquema distinto, ustedes que son nativos digitales, nosotros somos migrantes digitales, los mayores, y tenemos esa problemática de no estar inmersos en las redes sociales, entender los nuevos modelos, entender que el modelo mental se cambia, que la vida cambia, entender que el mundo ya es otro. Mire, de comunistas pasamos a animalistas y ambientalistas, ya porque son las protestas, por animalistas y por ambientalistas, pero mire, ya no hay el derecho, la protesta social existe, pero no desde una coyuntura de la persona como un ser social y de derechos humanos. Y sobre todo ahí es muy importante el respeto por el otro, que a veces no toleramos que se hagan este tipo de acciones. Sí, que es donde viene la diversidad sexual y la diversidad ideológica. Hay dos cosas que no se negocian, que no negocia el ser humano, su dignidad y su diversidad ideológica, pero entiende que la diversidad ideológica va cambiando, hoy el mundo es otro, la dinámica del mundo es otro, entonces ¿qué no hemos asumido nosotros? Esas variables que yo le digo, entender que las transformaciones se aplican y aplican desde los medios. Primero, yo digo que el primer aporte que nosotros podemos tener es ayudar a generar ese valor de la confianza, a desarmar el lenguaje, dejar de insultar por la red social, dejar de estar ofendiendo al otro por la red social. Yo vuelvo y repito, Juan David, lo que le dije al principio, yo soy de la escuela antigua, donde todavía considero que la objetividad se debe mantener. En el momento en que seamos objetivos, respetemos como periodistas los dos conceptos y nos acerquemos a los dos conceptos que están en un momento dando una información, podemos avanzar. Pero cuando ya hago parte de la noticia y yo empiezo a tomar partido y a opinar, es donde no ayudo a desarmar ese lenguaje y a recuperar ese valor de la confianza. Y una de las preocupaciones son los comentarios en redes sociales, porque cualquiera puede publicar algo y puede ser negativo o se puede ir a favor o en contra. Entonces es como jugar con eso. A veces lo que publico me puede desfavorecer. Ahora hay una variable muy peligrosa, el Twitter es fuente noticiosa. Lo que diga el presidente por el Twitter es una noticia. Habíamos pensado en ese momento, en algún momento de la vida, que eso iba a ser, cuando el Instagram, el Facebook es una fuente noticiosa. Entonces es como nosotros los periodistas acercarnos al manejo cuando la mitad decía un analista, la mitad de la información que se da en las redes sociales es o desinformando o mi concepto personal y no tiene un asiento, no tiene una realidad, una verdad, no es verdad. Es mi concepto, es lo que opina el otro, es lo que yo creo e infiero que va a ser. Entonces, cuando no es verdad, ¿qué pasa con el mensaje o el discurso? Se distorsiona, se tergiversa, que es lo que se está planteando. Entonces, Marielita, ¿cuál es la invitación en ese sentido para trabajar, para que los periodistas seamos objetivos, para que nosotros como millennials, como unos comunicadores digitales, cuál es el aporte que debemos hacer a la sociedad y sobre todo pensando en esa reconciliación, en desarmar la palabra, en saber que nuestro conocimiento puede ser viable y puede ser objetivo para las generaciones que nos ven? Mire, el aspecto más importante, Juan David, aquí y en cualquier parte, los periodistas nos debemos a los ciudadanos, no nos debemos al poder.
El poder está ahí, pero entre más alejado esté el periodista del poder, sin desconocerlo, porque el poder es una fuente. Hablo del poder político, hablo del poder religioso, hablo del poder estatal, pero nosotros nos debemos a los ciudadanos. Mire, el mérito de un periodista, ¿quién reconoce al periodista? El ciudadano. ¿Quién le da el reconocimiento? Entonces, partir primero de eso, que nosotros nos debemos a los ciudadanos, a los marginados, a los excluidos, a las víctimas, sin desconocer que existe un victimario, sin desconocer que existe un Estado. Pero primero ir a eso y segundo, desarmar. Lo más importante es aprender a desarmar el lenguaje y nosotros serenarnos y calmarnos y no hacer parte de la noticia. Yo soy y creo que la escuela antigua tuvimos y hoy se puede hacer, es que se puede hacer. Yo no estoy discutiendo que la dinámica de las redes sociales haya cambiado el formato, que se pueda hacer desde otras variables. Usted tiene una ventaja hoy, tiene más fuentes de información y tiene más de consultar. Yo me quedaba con las dos partes porque no tenía más. Cuando no tenía el celular, no tenía el Facebook para encontrar a la otra persona, no tenía el Twitter para poder preguntar quién lo conoce. Ahora usted da una noticia y aparecen 10 que tienen que ver con la noticia, entonces es eso. En ese sentido se puede encontrar más fuentes y sobre todo ser más objetivo, mirar diferentes visiones de la misma noticia. Aunque se suene como un contrasentido, sí, hay tanto que usted puede escoger y hay tanto que usted puede preguntar. Vuelvo y repito, antes el formato eran dos. El agredido y el agresor, o el que insultaba y el que respondía. Hoy usted encuentra el que insulta, el que responde, el que está en el medio, que hace parte de la discusión. La autoridad que le responde están equivocados. Mire, usted en una noticia encuentra mínimo 5 fuentes, mínimo, yéndole mal, porque usted la encuentra por el Facebook, porque le sale a la persona, ese me tumbó a mí. Cuando uno, por ejemplo, le dice al juez, ponga la denuncia, y usted cuenta en Facebook, mire, ¿cuánto no hemos sumado con el tema de la salud? Cuando usted coloca la denuncia y aparece el procurador, aparece el defensor, aparecen todos a defender al pobre ciudadano, al que no le cumple. Agradecemos a Mariela Márquez por estar acá en Manizales al Desnudo y ustedes sigan sintonizados con el contenido que traemos para ustedes.